sonar, termoclina y otros medios de detección submarino. Voy a dedicar un pequeño vídeo a estos temas a petición de unos compañeros del foro de Punto de Lanza. Bien, antes de entrar en la simulación en Command, voy a hacer una pequeña descripción de los sistemas que existen y luego veremos su utilización en la simulación. Bien, el sonar, que es un acrónimo de detección del sonido, utiliza la propiedad que tiene el sonido de transmitirse en el agua a mayor velocidad y con menor atenuación de lo que se hace de lo que tiene cuando está en el aire. Bien, de hecho es el único medio de detección que tienen los submarinos cuando están sumergidos para seguir o detectar blancos. El sonar se utiliza en dos modalidades, modo activo y modo pasivo. No todos los sonars son capaces de trabajar en modo activo, ni todos los sonars activos son capaces de trabajar en modo pasivo. Los hay también que permiten las dos. Como se puede figurar por la descripción, activo significa que el sonar emite sonido y escucha el reflejo. El sonar activo suele tener un alcance muy inferior al pasivo, aparte de tener la desventaja de que puede ser escuchado más lejos de lo que es capaz de detectar. Por tanto, el uso del sonar activo viene determinado por la situación táctica. Luego analizaremos más en detalle en la simulación. Mientras que el sonar pasivo básicamente es, por decirlo de alguna manera, es como un micrófono, donde unos micrófonos muy específicos y muy especializados que permiten, o una cadena de micrófonos que permiten escuchar sonidos en diferentes rangos de frecuencia y además al estar situados en el casco, generalmente en el caso del sonar de casco, en una posición muy determinada, suelen ser direccionales, es decir, se puede saber de dónde viene el sonido. ¿Vale? Digamos que son las dos modalidades de funcionamiento de los sonars, que ahora veremos los tipos que hay. Bien, hemos dicho que el sonido se transmite en el agua mucho más rápido que en el aire y además con menor atenuación, pero el agua no es un medio, el agua del mar no es un medio uniforme en cuanto a temperatura, salinidad, presión, etcétera, sino que, como todos sabemos, conforme a más profundidad estamos, mayor es la presión, aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, y además la temperatura se mantiene cerca de la superficie más o menos estable, pero llega un momento en que empieza a bajar bruscamente. Bien, estos cambios de temperatura provocan a una cierta profundidad lo que se llaman termoclinas, o básicamente la termoclina. La termoclina no deja de ser un punto donde la velocidad del sonido empieza a decaer de manera proporcional a la profundidad, y este cambio de velocidad de transmisión del sonido provoca un efecto espejo, de tal manera que los sonidos que vienen de arriba de la termoclina o de la capa, para como se le llama popularmente, o de abajo, tienden a reflejarse con un ángulo que irá en función de la profundidad que tenga en sí la capa. A mayor profundidad tenderá a desviar más ese sonido, y a menor profundidad pues será más fácil que no sea desviado. De hecho, el ángulo con que el sonido llega a la capa implica si será reflejado o no. Aquí vemos en esta imagen, que está tomado del manual de Harpoon, vemos como está dibujada aquí la layer, la capa,
y como vemos aquí un barco de superficie y un submarino, y vemos como los sonidos, que no solo proceden, como algunos pueden imaginar, de las hélices, sino también proceden del propio roce del casco y el agua que lo rodea, y toda maquinaria interior de la propia nave. Vemos que hay una especie de cono justo perpendicular, tanto hacia arriba en el submarino, hacia abajo en el barco, donde el sonido no es reflejado. Eso es porque normalmente la energía asociada con la onda, cuanto más perpendicular llega la capa, menos capacidad tiene la capa de reflejarla. Por tanto, un sonido que llega a más con un ángulo menor será más fácil de ser reflejado, como podemos ver aquí. Es reflejado este sonido. Aquí incluso hay reflejo, supongamos que este es el fondo marino, aquí el reflejo vuelve a subir. O sea, digamos que se producen muchos rebotes, tanto en el fondo como entre la capa y la superficie, pero básicamente lo que produce el efecto de la capa es que lo que está por encima tiene más dificultad para oír lo que está por debajo y viceversa. Y por supuesto, si los dos están en el mismo lado de la capa, supongamos que aquí hay otro submarino, pues tendrán más capacidad de oírse entre ellos que posiblemente el barco a cualquiera de ellos. ¿Vale? Digamos que esto es la capa, explicado así de manera muy somera, o con un dibujo más simple. Digamos que esto es la capa, la termoclina, que su formación requiere un mínimo de profundidad. Por ejemplo, en aguas pocas profundas, cerca de la costa, no se forma termoclina, y depende de la temperatura, salinidad, presión, etcétera. Veamos aquí me voy a adelantar a lo que vamos a explicar luego, pero entonces alguien pensará, bueno, eso significa que si nos queremos esconder de un barco, lo mejor es estar y estamos en un submarino, lo mejor es estar debajo de la termoclina. Sí, evidentemente sí, pero eso no nos libra de que se han ideado sonares de profundidad variable, VDS que se llaman, o Variable Deep Sonar, que se suele arrastrar de un barco y que permiten sumergirlo a diferentes profundidades, incluyendo bajar por debajo de la termoclina, con lo cual es como bajar un micrófono por debajo de la capa para ver si hay algo debajo. Luego veremos qué unidades y cómo en la simulación cómo aparecen. Bueno, pero cuando pensamos en sonar, no solo hay que pensar en los sonar que vienen en el casco propiamente de las naves, ya sea del submarino o del barco. Hay que pensar también en otros tipos de sonar. Uno de ellos, lo acabo de comentar, es el VDS, es un sonar. Vamos a ver una imagen que tengo por aquí. Vale, esto sería un VDS. Es un sonar, parece una pequeña nave. Esto es un sonar que va colgado, va remolcado con un cable de acero. Normalmente va a popa de la nave y se sumerge a profundidad variable. Otra ventaja que tiene este tipo de sonar, o cualquier sonar que no esté pegado al casco de la nave, es que no está interferido por el propio sonido, ruido que genera en la propia nave. Todos los sensores, hidrófonos o sonar pasivo que llevan las naves en su casco se ven afectados por el propio ruido interno de la nave y también del ruido generado por el rozamiento del agua con el casco. Por tanto, si ese micrófono, dicho así burdamente, que es un sonar, lo podemos alejar de la propia fuente de ruido, tendrá capacidad de detección, tendrá más sensibilidad, ya que la base de ruido será menor. Por tanto, cualquier sonar de arrastre, como ahora veremos, ya sea tipo array o ya sea tipo VDS, suele tener un alcance muy superior al del sonar propiamente de casco. Hemos visto aquí en la imagen otro tipo de sonar, es que también se arrastra, es el tipo de array.
que no deja de ser un cable muy largo, a veces pues estamos hablando hasta de una milla incluso a veces, y al final o a lo largo del mismo hay una serie de hidrófonos o pequeños micrófonos submarinos, ¿vale?, protegidos, y eso sería de manera muy gráfica, muy sencilla, un array. El array se utiliza tanto en submarinos como en barcos de superficie, ¿vale? Este sería, aquí vemos un ejemplo de un array de hidrófonos. Luego veremos en la simulación algún ejemplo, ¿vale? Y la ventaja del array, repito, es su mayor sensibilidad y el poder detectar ruidos no enmascarados por el propio ruido de la nave que arrastra el hidrófono. Bien, esto evidentemente cuando se arrastran arrays de hidrófonos o un radar de un sonar de velocidad de profundidad variable, lo que hay que tener en cuenta es que queda limitado mucho su capacidad de detección por la velocidad de la nave. Si se mueve muy rápido, el propio rozamiento con el agua, tanto de los hidrófonos del array como del VDS, enmascara los sonidos que intenta escuchar. Así que el uso ideal de este tipo de equipos es a baja velocidad. En general, cuando utilizamos un sonar, cuanto menor velocidad se navega, más capacidad de detección tiene. Bien, en el caso de barcos y submarinos, está claro que tenemos los sonares, ya sean de casco o en la propia nave, o ya sean arrastrados, pero además hay dos tipos. Para aeronaves también hay posibilidad de utilizar el sonar. Evidentemente no pueden llevar de casco, no vamos a hacer un avión submarino, pero hay medios que vamos a ver ahora para utilizar el sonar por medios aéreos. El primero de ellos es un sonar, lo que se llama dipping sonar o sonar que va colgante, ¿no?, que va colgado de la aeronave. Normalmente lo utilizan o es utilizado por helicópteros, porque este tipo de sonar requiere que la aeronave que lo utiliza esté estática. Vale, entonces estamos hablando claramente de un helicóptero, y aquí vemos el dipping sonar, el sonar de profundidad, que lo que es no deja de ser unos hidrófonos. También puede ser igual que los sonars que hemos hablado antes, pueden ser activos o pasivos, es decir, pueden emitir o solo escuchar. Tienen un cable que permite sumergirlo a diferentes profundidades. Por tanto, también puede escuchar por debajo de la capa si la capa no es excesivamente profunda. Digamos que este es un tipo de sonar, el dipping sonar. En la simulación en Command también está simulada. Veremos cómo se puede desplegar automáticamente en la simulación. Si se le da una misión de ASW o de lucha antisubmarina a un helicóptero, si tiene el dipping sonar lo va a utilizar, pero también hay opción de ordenarle manualmente que lo utilice. Por cierto, antes de llegar al siguiente elemento, que son las sonoboyas, aquí podemos ver estos agujeros que vemos aquí, son lanzadores de sonoboyas, que veremos ahora. El otro elemento que se puede utilizar para voy a buscarlos, aquí estamos, para detectar desde una aeronave submarinos, son las sonoboyas. Las sonoboyas no dejan de ser una boya que se lanza desde un helicóptero o desde un avión con un paracaídas. Cuando alcanzan el mar, queda una boya en la parte de superficie y arrastra una serie de hidrófonos o incluso activos, emisores de ruido. ¿Vale? Aquí vemos unos ejemplos de sonoboyas. Esto es el helicóptero que hemos visto antes, los agujeros lateral por donde están las sonoboyas.
Y aquí hay otro ejemplo de sonoboyas lanzadas desde una aeronave. Como va cayendo, se despliega el paracaídas, unas aletas direccionales, y cuando llega al mar desplegará los hidrófonos o los detectores activos. Las sonoboyas existen en modo activo o pasivo, además las hay omnidireccionales que detectan el sonido pero no son capaces de decir de dónde viene, simplemente detectan que hay un contacto, o las hay direccionales y las hay activas y pasivas. Generalmente las sonoboyas tienen una batería interna y cuando se agota se hunden. Las sonoboyas activas duran menos porque el uso, el general, el ruido, el sonido requiere más uso de la batería, y las pasivas suelen durar bastante más. Así estamos hablando, una activa puede durar media hora y una pasiva puede durar 2-3 horas. ¿Vale? Esto sería, digamos, las sonoboyas, que sería el otro elemento que tiene una aeronave, aparte del sonar, del Deep Sonar, una aeronave para detectar submarinos. Y el último elemento que voy a presentar es el MAT. Un segundo, que no lo encuentro. Bueno, pues no tengo aquí imágenes ahora. Pensaba que las tenía. Bueno, el MAT es un detector de anomalías magnéticas. Lo que hace es, a ver, es un detector de campo magnético. En la Tierra todos sabemos que hay un campo magnético que la recubre, y un objeto metálico sumergido o cualquier objeto metálico grande modifica ese campo magnético alrededor de él mismo. En el caso de una nave sumergida metálica, provoca un cambio de campo magnético que puede ser detectado por unos detectores muy sensibles que van a bordo del helicóptero o de la aeronave, con un alcance muy limitado. Prácticamente hay que sobrevolar el contacto para detectarlo, pero es un medio más de detección que además no depende del sonido. Es decir, incluso si el submarino está detenido, no genera nada de ruido, que no sería detectado, por ejemplo, posiblemente por sonar pasivo, por activo sí, pero si está suficientemente cerca. Pero la ventaja es que mientras que el submarino, en el caso de que un barco estuviera utilizando un sonar activo para detectarlo, se percataría de que está siendo detectado, porque escucharía el sonido generado por el sonar. Un avión que pasase por encima del contacto lo detectaría magnéticamente, y salvo que el submarino fuera capaz de escuchar el sonido que también existe del avión a través del agua, no se percataría de que posiblemente ha sido detectado. Muy bien, esto sería un poco, y ahora vámonos a la simulación para ver prácticamente. Me he dejado un tema importante, y son volviendo a las zonas de convergencia. Cuando hablamos de sonar, hemos dicho que ampliamos, que el sonido es reflejado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre incluso si no existe capa? ¿Vale? Bueno, si no existiera capa, o incluso existiendo capa, existe la posibilidad de múltiples rebotes. De hecho, el sonido, conforme baja y va ganando profundidad, la presión del agua, que va creciendo, como hemos dicho, a razón de una atmósfera cada 10 metros de profundidad, va provocando pequeñas reflexiones del mismo, de tal manera que produce una curva completa del sonido. Y el sonido, pues,
X millas, bastantes millas, 25, 26, 30 millas más allá, vuelve a la superficie y viceversa. Un sonido que esté en la superficie, de tal manera que se podría detectar a diferentes rebotes de estas ondas. Se forman, visto desde arriba, como un donut, con varios, donde se forma a una cierta distancia capacidad de detección. Eso se llaman zonas de convergencia. Para que hayan zonas de convergencia tiene que haber suficiente profundidad, y en la simulación en Command también están reflejadas. Vamos a verlo. Esto estamos pequeño en el editor, y he creado un pequeño escenario simplemente con pocas unidades, simplemente azul y rojo como bandos. En azul he puesto un submarino clase Galerna, y esto que vemos aquí, antes de nada, en donde está el cursor, donde está el status, vemos que pone capa menos 295 pies, feet, a menos 505. Eso implica está donde empieza y donde acaba la capa. La fuerza de la capa es el siguiente punto, 0,5, es lo que hemos hablado antes. Las capas no son 100%, no reflejan 100% el sonido, sino que tienen una capacidad que varía con muchas condiciones, como la salinidad, presión, profundidad, etcétera. Aquí habla de fuerza de la capa, 0,5. Y luego los CZ son las convergence zone, o zonas de convergencia, que van apareciendo formando este donut que vemos. Sería la primera capa, que está a 28, la primera zona de convergencia, que está a 28, la segunda estaría a 56 aproximadamente, la tercera 84, 112. Bien, ¿por qué aparece cuando hemos seleccionado el Galerna solo la primera zona de convergencia y no aparece la segunda? Pues muy simple. Si nos vamos a los sensores que tiene, vemos que utiliza como sonar. Tiene varios sonar, tratando de ser un submarino es normal, es casi su único medio de detección, ¿vale? Pero vemos que tenemos de casco, tenemos aquí un sonar solo de pasivo, de búsqueda y seguimiento. Aquí tenemos que tiene un alcance de 4 millas, después tiene otro, que es pasivo también solo, que es son un array de hidrófonos que están en el lateral del casco, ¿vale? Después vemos este otro, que es un sonar de pasivo activo, se puede decir de dos maneras, también alcance 40 millas, y luego tiene un sonar de arrastre, ¿vale? Un TAS, que es un Tower Array o arrastre, que es un Solar Sub. Si vemos el alcance mayor del sonar, son 40 millas, significa que millas náuticas, significa que la segunda zona de convergencia, que está en 56, ya no puede detectarlo. Entonces en la simulación solo aparecen aquellas zonas de convergencia que son capaces, donde los sensores que lleva el submarino o la nave en concreto tiene capacidad de detección. Vale. Si miramos con el ratón derecho en F2 profundidad, podemos ver aquí donde empieza la capa y donde termina. ¿Vale? Por tanto, ahora estamos por encima de la capa, aquí estaríamos dentro de la capa y aquí estaríamos por debajo de la capa. ¿Vale? Velocidad, creep. Este sería un submarino y los sensores de los que hemos comentado hasta ahora, pues hemos visto sonar activo y pasivo, tanto de casco como de arrastre, y vemos que por la profundidad donde estamos, o digamos la situación donde estamos en el mar, hay profundidad suficiente para que se formen zonas de convergencia, y así aparece. Si yo me llevo el submarino, vamos a hacer
un pequeño jueguecito. Me llevo un submarino a una zona donde no sea factible en las zonas de convergencia. Vamos a ver. Un segundo. Vale. Por ejemplo, aquí en esta zona hay muy poca profundidad y no hay capacidad de detección por zona de convergencia. Me lo llevamos a un sitio de más profundidad y sí. Bien, vamos a seguir con un segundo, que me voy a llevar donde tenía aquí. Donde tenía... Vale. He puesto el ojo de Dios, el God Eye, para ver las otras unidades que aparecen. Vale, bien. Esto sería en cuanto al submarino y los sensores que lleva. Vámonos al otro bando, donde tenemos una fragata, y aquí sí que vemos que aparecen dos zonas de convergencia. ¿Vale? ¿Por qué? Veamos. Esto es una fragata de la clase de Santa María, la Navarra, y vemos que entre los sistemas de sonar que lleva, bueno, lleva uno de pasivo activo de búsqueda, de casco, y luego lleva un TAS, también un sistema solo pasivo de arrastre, que en este caso alcanza los 70, tiene capacidad de detección a 70 millas, como vemos aquí. Pues bien, 70 millas significa que la segunda zona de convergencia son 56, está a 56 millas aproximadamente, por tanto tiene capacidad de detectar hasta 70, puede detectar la segunda zona de convergencia. No así ya la tercera, que sería 84 millas. También en este bando he puesto otro submarino, en este caso el Delfín, que es un poco más viejo que el Agosta y por tanto no tiene sonar de arrastre, como podéis ver, y el mejor sonar que tiene es de casco. ¿Vale? Diréis, bueno, pero bueno, tiene el mismo alcance que el de arrastre. Sí, pero eso no significa que vaya a detectar un contacto a la misma distancia, puesto que el hecho de llevar el sonar de arrastre permite tener más sensibilidad, aunque el alcance final sea el mismo, detectará posiblemente mucho antes a un contacto aquel sonar que no este. Luego, si nos vamos, bueno, vamos a crear, vamos a poner un helicóptero, vamos a poner un helicóptero. Segundo. Vale, vamos a colocar un Seahawk. ¿Vale? Por cierto, esto que veis aquí, que antes no tenía imágenes, esto que veis aquí es el MAT, el detector de anomalías magnéticas que lleva el Seahawk. Aquí le vamos a colocar un loadout. Muy bien. Pues si miramos ahora el Seahawk, entre los tiene un detector de MAT que hemos comentado, que en la foto es esto que se ve aquí de colorcito, que como he comentado tenía un cono de detección muy estrecho, el detector de anomalías magnéticas, solo a 1 milla, como podéis ver. Después dispone de un sonar, un dipping sonar, que tiene un alcance de 4 millas, y dispone de sonoboyas. Hay DIFAR y DISCAR, uno es direccional pasivo y el otro permite, el DICAS permite ser activo. ¿Vale? Cuando se lanza, ¿cómo se lanzan sonoboyas? Bueno, como he comentado antes, en la simulación, si se le crea una emisión
de búsqueda submarina, antisubmarina, el propio helicóptero se va a encargar de utilizar su Deep Sonar y de lanzar las sonoboyas, pero también es posible, vamos a bajarle la altitud que está un poco alto, también es posible dar órdenes manuales. Por ejemplo, aquí marcando con la derecha tenemos lanzar sonoboya pasiva en profundidad o en baja profundidad. Cuando dice shallow significa por encima de la capa, cuando dice deep es por debajo de la capa. También hay unas teclas, se puede hacer por teclas, como vemos aquí. Para una sonoboya activa también podemos lanzarla por encima o por debajo de la capa, y también podemos decir que despliegue el Deep Sonar. Vamos a poner en marcha la simulación. Vamos a darle un tenemos aquí, y ahora si le ordenamos que utilice el Deep Sonar, que también se puede utilizar haciendo Shift D, vemos cómo baja la velocidad, porque repito, el Deep Sonar solo se puede utilizar en modo estático. Aquí vemos el tiempo que necesita para bajar el Deep Sonar. Vamos a incrementar el 2 minutos, ¿vale? Lo ha desplegado, y una vez lo ha bajado el Deep Sonar, pues continúa su ruta. Si le volvemos a dar otra vez la orden, pues vuelve. Digamos que esto sería haciendo un micromanejo, no es necesario hacerlo así, pero ahora ya ha desplegado el Deep Sonar, y lo sabemos porque ha aparecido este círculo que es el de tenemos activados solo los sensores submarinos. Este círculo es el alcance del Deep Sonar, ¿vale? Mientras está el Deep Sonar desplegado, como aquí vemos, aparece esa detección. Si corremos el tiempo, en cuanto repliegue el Deep Sonar, como ahora desaparece el círculo, significa que ya no está activo. Para lanzar sonoboyas, pues lo que hemos dicho antes, vamos a lanzar una sonoboya, por ejemplo. Aquí apareció la sonoboya, la podemos ver aquí con sus características, ¿vale? La altitud desde la que se puede lanzar, la velocidad máxima sobre la que se puede lanzar, peso y otra serie de características, y alcance máximo. ¿Ves? Hemos dicho lo que antes que era pasivo, el DIFAR era una sonoboya pasiva y direccional, ¿vale? Pero vamos a seguir corriendo la simulación, pero podemos lanzar una activa también, ¿vale? Por ejemplo en profundidad, y aquí vemos marcando la sonoboya que es activa, una DICAS. Bueno, esto en cuanto a las sonoboyas. Situación que hemos comentado antes, situaciones tácticas. ¿Le interesa a la fragata que está haciendo una búsqueda del submarino enemigo? Vamos a poner el ojo de Dios para ver. Vemos que está fuera de momento no, la fragata está cavitando. Cavitación es un tema que no he comentado antes. Cavitación. La cavitación es muy importante cuando se trata de ser detectado por sonar pasivo. La cavitación consiste en que las hélices al girar forman burbujas que al estallar estas burbujas contra las propias palas de la hélice producen un ruido. Este ruido es detectado y ocurre a partir de una cierta velocidad. De hecho, vemos que estamos a 30 nudos, se está cavitando. Si le bajamos la velocidad a 15 nudos,
por ejemplo, sigue cavitando. Si le seguimos bajando la velocidad a 10, bueno, en este caso le he bajado mucho más. Vamos a bajarla a 10, por ejemplo. Esto se puede poner aquí directamente. Pues se ha dejado de cavitar, ¿vale? Bien, ¿por qué es importante? Vamos a mover. Estoy en el editor, por tanto puedo hacer estas cosas raras de moverlas. ¿Vale? Lo he metido en la. Vamos a pasarnos al otro bando y ver qué ocurre. ¿Vale? Ahora no está detectando nada. Y lo voy a poner a cavitar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que inmediatamente el submarino lo ha detectado. Es decir, el cavitar hay que evitarlo a toda costa. En el caso de los buques de superficie es muy difícil porque la única opción que tienen para evitar cavitar es reducir la velocidad. En el caso de un submarino, la cavitación depende de la profundidad. A mayor profundidad hay mayor presión, como hemos comentado antes, y cuanto mayor es la presión, menos capacidad hay de que se formen estas burbujas y por tanto de que generen ruido. Y aunque lo generen, también si están a mucha profundidad está la capa por el medio. Así que generalmente, si estás en una situación táctica donde estás buscando o hay una amenaza de submarino, ir a alta velocidad, primero es ir a ciegas con el sonar, segundo es más fácil que te detecten. Por supuesto, en una situación táctica donde no te queda más remedio que ir a alta velocidad, pues lo más normal es intentar utilizar el sonar activo, si es posible, porque de todas maneras con el pasivo no vas a detectar nada por la velocidad que llevas. En la simulación tiene en cuenta a la hora de detección tanto el ruido generado propio como el generado por el contacto, como otras situaciones como la cavitación, la termoclina, etcétera. Las zonas de convergencia, todo esto está simulado está incluido en la simulación. Vale, ahora si este contacto, bueno, aparece, no, como es con el sonar pasivo y acaba de ser detectado, aparece con una zona de incertidumbre y además, si os habéis fijado un detalle, la zona de incertidumbre coincide con la zona de convergencia. ¿Por qué? Porque el submarino sabe que el sonido no puede estar más cerca, no puede estar aquí en medio. Digamos que esto es un agujero negro para el sonar. ¿Por qué? Los sonars de casco no son capaces de detectar a esta distancia, y el sonar de array, si detecta por zona de convergencia, sabe que empieza aquí. O sea que viene un poco delimitado esta zona de incertidumbre por la distancia mínima, que sería la zona de convergencia, y la máxima, que sería la máxima de capacidad de detección. Conforme avance el tiempo, esta zona de incertidumbre se irá haciendo más pequeña si el contacto no se pierde. Generalmente la cantidad de sonido, de ruido necesario para hacer un primer contacto es superior al que luego se necesita para mantenerlo, y eso es lógico. Una vez detectado el contacto, los sonaristas están más pendientes de ese contacto y por tanto hacen todo lo posible por mantenerlo. ¿Qué más? Por tanto, ya hemos visto el efecto de cavitar, ¿vale? Otra cosa es que ahora estamos ahora estamos por encima de la capa. Segundo, que tengo que pasar al bando azul. Vale. Ahora estamos por encima de la capa y vamos a ver qué pasa si me meto por debajo de la capa. ¿Vale? Vamos a meternos por debajo de la capa y vamos al contacto lo vamos a borrar, a ver si reaparece. Bien,
vemos como el mismo contacto que hace un momento cuando estamos por encima de la capa estaba, lo hemos borrado, no aparece porque estamos debajo de la capa a pesar de que está cavitando, ¿vale? Por tanto, el efecto de la capa es evidente. Vale, aquí vemos el contacto con el ojo de Dios. Vamos a ver en qué momento se va acercando, en qué momento, incluso estando cavitando, estando debajo de la capa, lo llegamos a detectar. El submarino, el Galerna, en este caso está navegando a muy poca velocidad para incrementar su capacidad de detección. Bien, el contacto está bastante cerca, de hecho está a unas 11 millas. Vale, abajo ha parado la velocidad porque seguramente un segundo, vamos, se le acabó la ruta. F3. Vale. Vale, vemos que por debajo de la capa somos incapaces casi de detectarlo, incluso estando cerca. Si volvemos a subir por encima de la capa, ¿vale? Hemos visto que en cuanto ha subido de la capa lo ha detectado. Por tanto, vemos claramente el efecto de la capa. Los sonidos que vienen de un lado de la capa cuestan más, incluso en este caso de un barco que está cavitando, cuesta más de detectar, pero también viceversa, es decir, también es mucho más difícil en este caso para la fragata, detectar al submarino. Vamos a ver ahora el submarino contra submarino. Vamos a ver exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí dos submarinos, ¿vale? Quitamos el ojo de Dios, ponemos en marcha la simulación. Bueno, la fragata ha sido detectada porque ahora estamos por encima de la capa. ¿Vale? El contacto. Espera, vamos a cambiar al otro bando para dar órdenes al submarino, al delfín. Y vamos a hacer también que vaya. Y ahora están los dos por encima de la capa. Vamos a ver en qué momento están dentro de la zona, están bastante dentro de la zona de convergencia y por tanto no hay posibilidad de detección por zona de convergencia, solo habrá detección directa. ¿Vale? Si ponemos el ojo de Dios, vemos cómo se van acercando. Estos son los distancias teóricas de detección de los sonares de ambos contactos. Lo cual no quiere decir que un contacto que esté dentro de esta zona automáticamente se detecte. Digamos que son los teóricos máximos. Luego vendrá degradado por si estás o no al otro lado de la zona de convergencia, el estado del mar, la cavitación propia, etcétera, o la cavitación del contacto. Bien, aquí vemos cómo lo ha detectado el Galerna al delfín. Veamos si al revés ha ocurrido exactamente lo mismo. También no es de extrañar, puesto que los dos están navegando a la misma velocidad, los dos están al mismo lado de la capa y utilizan sensores similares, porque en el caso del sonar directo es un TSM 2271R, en el caso del Agosta
es un modelo similar, de hecho tiene el mismo alcance, pero lo más importante es la firma acústica. La firma acústica, aquí donde pone firmas, ¿no?, da una idea de la cantidad de ruido que genera este contacto. Bien, vamos a pasar uno de los submarinos a un lado de la capa, por ejemplo este, ¿vale?, manteniendo el otro por encima, y vamos a borrar los contactos. Repito, todo esto lo estoy haciendo, parte de lo que estoy haciendo lo puedo estar haciendo porque estoy en el editor, ¿vale? Y volvemos a iniciar, ¿vale? Sigue detectándolo porque cuando he iniciado todavía no estaba. Lo borramos, lo sigue detectando. Lo sigue detectando, está a 13 millas, está muy cerca. Vale. Veamos. En cambio, el otro submarino no está detectando. Borramos, no está ahora lo ha detectado. Vale, todavía tenía el anterior. Vale, las distancias ahora son muy cortas. Los dos submarinos, a pesar de estar uno a cada lado de la capa. Bien, esto es lo que comentábamos de que las capas, la capa no es totalmente, no refleja totalmente el sonido. Si los contactos están suficientemente cerca, la fuerza de la capa es baja, hace que sea posible el contacto. Lo que ocurre es que las distancias a las que se van a producir el contacto serán inferiores a si estuvieran los dos contactos, tanto el que intenta detectar como el detectado y viceversa, porque no olvidemos de que el sonido es recíproco en ambos casos, que es decir, si tienes más capacidad de detección cuando estás a un lado de la capa que el contacto, pero también el contacto tiene mejor capacidad de detectarte a ti, ¿vale? Entonces tiene que quedar a la mente, la capa ayuda a esconderse, pero no te esconde 100%, dependerá de la fuerza de la capa, de la velocidad del contacto y propio de los sensores, etcétera. Segundo, estar debajo de la capa, hay que tener en cuenta, no es 100% seguro. Si hay sonoboyas de profundidad, si tienen sonares de arrastre o de profundidad variable, te pueden igualmente estar detectando. De hecho, lo que ocurre en esas circunstancias es que el contacto te va a detectar y puede ser que tú no lo hayas detectado, porque si la capa es suficientemente fuerte, el sonido de la unidad de superficie que está utilizando el sonar de arrastre o de profundidad variable no te va a llegar, y en cambio el ruido que tú generas desde el submarino sí va a llegar a esos sensores. Por tanto, sobre la pregunta que alguien hacía en el foro, ¿es bueno estar debajo, encima de la capa? Todo depende, hay que estudiar la situación táctica. Hay situaciones tácticas donde incluso utilizar el sonar activo es beneficioso. Imaginémonos que somos un submarino, que estamos persiguiendo un contacto, que sabemos que el contacto no tiene sonar pasivo, por tanto no perdemos nada con utilizar el sonar activo, ¿vale? O somos un submarino y nos han lanzado, o un barco, y nos han lanzado un torpedo y no tenemos el contacto de quién nos lo ha lanzado. Primero, si nos han lanzado un torpedo, lo más probable es que ya sepan que estamos ahí, por tanto no perdemos nada con activar el sonar. Ya saben que estamos. Claro, son situaciones tácticas que hay que estudiar, porque a veces hay tácticas que es lanzar un torpedo a una posible posición de un contacto sin estar seguro si existe, y el contacto, cuando ve el torpedo, o incrementa su velocidad o activa los sonar, etcétera, se delata. Por tanto, es una vez más, es una cuestión que no tiene una respuesta clara, sino que depende de la situación táctica. Bueno, creo haber explicado un poco por encima, sin llegar en mucho detalle, los diferentes sonar que existen y su utilización, un poco así por encima en la simulación. Espero que sirva de ayuda este vídeo.
Hasta otro.